Estamos transmitiendo en vivo un miércoles más para la nerda. ¿Cómo andan? Vamos a esperar ahí que empiece a avisarle a la gente Instagram. Vamos a esperar un ratito. Espera, estamos avisando a más seguidores que se unan a tu video. Vamos a esperar que se unan. ¿Cómo andan? Vayan contándome cómo andan. ¿Qué tal? ¿Qué hicieron hoy? Ahí se unió el atendedor. Ahí te llamamos atendedor. Vamos a esperar a ver que se vaya uniendo un poquito de gente. Que vaya ahí. Vayan contándome cómo están, cómo les fue. Buenas a Tano. Buena a De Feo. Buenas Fi. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata el día? Está frío acá, che. Está frío, llueve. Como tiene que ser. Ahí vamos a ir llamándolo al atendedor. Así arrancamos. Así arrancamos. Bueno, ahí está. Entonces invito. ¿Entra o no entra, atendedor? Buenas, buenas. ¿Cómo ¿Cómo va? va? ¿Cómo andan? Voy a bajar un poquito el volumen porque lo tengo al mango. Permiso, perdón, cruce la mano. Ahí va. A ¿Cómo ver. va? Ahí estamos. ¿Todo ¿Cómo bien? andan en este feriado, este 25 de mayo, segundo miércoles seguido que es feriado? Como Sí, fiaca, sí. algunos supongo que habrán aprovechado para dormir, para descansar, algunos para jugar videojuegos por ahí, que cuando Todo. uno en la vida de adulto se le complica tener tiempo para jugar juegos o ver películas, series, ponerse un poco al día con las noticias y de todo un poco, ¿no? Eh, Hoy. y Hoy un lindo día hoy, para jugar. hoy otra edición más de lo que le puse yo en las historias, lo que vieron en la historia que subí ayer. Habrán visto tanto en la Nerd como en el atendedor que puse Nerd a la carta y otra vez puse a votación Sí, el tema de sí. hoy, en el que propuse temas que habían quedado afuera, digamos, en votaciones anteriores, para que, digamos, la gente que vote esos temas tenga otra posibilidad más de vernos a los especialistas de Hablemos Sin Saber hablando de eso. No, Y yo lo hago acá. Te venimos a escuchar a vos. Acá el que tiene la papa fina me dijeron que eras vos, así que yo vengo a escucharte. sí, yo soy el que, digamos, mejor zanatea. Ah. No, no, siempre, a ver, yo tengo y sé muchos datos, porque sigo a muchos youtubers dentro del tema, leo reportes y críticas de prensa especializada, más que nada de blogs, también de usuarios, porque muchas veces la prensa, como en todos lados, suele recibir algún billetín por debajo de la mesa y no sabe colar juegos que no son del todo potables como juegos buenos, y viceversa, saben matar juegos muy fuerte y después Sí. terminan siendo buenos juegos. Hay mucha discrepancia, digamos, entre prensa especializada y usuario a veces, con puntuaciones de juego. Y eso ha pasado siempre, ¿eh? Y el tema que han elegido para hoy, los Bien, atendedorcitos y los nerdos, atendedor. ha sido, ha sido censura en los videojuegos, ¿sí? Algo que, eh, a pesar de que hoy en día vivimos en una cultura con una censura bastante fuerte en muchos ámbitos, ¿sí? La cultura, digamos, la famosa turba, como le dicen, de Twitter, ¿no? Que te puede llegar a Ujú. bajar, a cancelar un programa, a cancelar un Sí, sí. artista, una película, un videojuego. Sorprendentemente, sorprendentemente es algo que existió siempre. Ujú. Quizás no a cotas o a niveles como está pasando hoy en día, ¿no? Porque quizás antes, al no haber tanta tecnología y al manejarse todo de otra forma, más lenta, por ejemplo, con cosas que ya no se usan hoy en día, como enviar cartas, ¿sí? Hay artistas que han cancelado enviando cartas, sobre todo pasó en Estados Unidos eso.
Enviaban Claro, sí, cartas a sí. la gente, lo hemos visto en Los Simpsons, lo hemos visto en series de televisión, en películas, gente que envía cartas de enojo a una estación de radio, a una televisora, para cancelar a un artista o para quejarse de ciertas cosas, ¿sí? Bueno, Sí, también sí. armaban manifestaciones y cosas así, que hoy en día, digamos, está al alcance de cualquiera un teléfono celular, una computadora, para quejarse en Twitter, en Instagram, juntar firmas con Sí, esas, viste, tipo planillas digitales para sí, prohibir tal o sí. cual cosa. Entonces por ahí es mucho más fácil, pero siempre existió. Y hoy voy a nombrar 3 o 4 casos y después quiero que ustedes nombren, si se acuerdan, No. vos y la gente que está Eh, ahí, y después la gente que vea esto también, no se olviden que esto, los que no vean el vivo lo pueden ver después por Instagram, lo pueden escuchar en modo podcast también, se ponen el video, Bien, bloquean la pantalla del celular o lo ponen boca abajo y lo claro. escuchan cuando se acuestan a dormir y después pueden comentar en el video, nosotros leemos los comentarios, lo mismo que en Hola, YouTube. Dani. ¿Cómo andas? Ahí vamos saludando a la gente que se va uniendo. ¿Cómo ¿Cómo andas? va? Sí, ¿Cómo va? eso te iba a decir, ¿Eh? también está en YouTube, que está la lista de reproducción, entonces pueden poner, y ahí la lista de reproducción, están todos los capítulos de gaming, están los capítulos de la chica hablando de cine también, así que ahí también pueden ir y se reproducen los capítulos. Y pueden capaz que escucharnos también mientras limpian, mientras lavan la ropa, mientras juegan algo, pueden estar jugando un videojuego y escuchar mientras el programa. Así que hoy, censura en los videojuegos, vamos a tocar, voy yo a tirar Dale, 4 casos, los más conocidos, los más que más sonaron, a veces por popularidad y otras veces por ridículo. Y vamos con el mm, primer caso, que ya saben que los beat'em ups son géneros que les saben decir yo contra todo el barrio, que es el famoso jueguito que te tiran en una ciudad, en una calle, y claro, vos tenés que sí, ir sí. avanzando, golpeando enemigos, villanos, ir avanzando, 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 hasta que llegas a un jefe final, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en muchos de esos juegos pasó en uno de los primeros, que fue uno de los más notorios que hubo de ese estilo, que fue Double Dragon? ¿Qué pasa Ujú, cuando el enemigo, y más hablando de años 80, años 90, el enemigo, por ejemplo, es una persona de color? Por ejemplo, en claro, Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos que sabemos que por la historia que tiene el país, de esclavitud y de un montón de cosas, es muy jodido tocar el tema de las personas de raza afroamericana, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno de los enemigos al que tenés que golpear, vos siendo un protagonista capaz que de una etnia, digamos, de una raza blanca, claro, rubio sí, sí, o sí, de pelo sí, negro, y justo el enemigo que te toca, que está siendo sinónimo de algo malo, es una persona de sí, color? Es fuerte, por ahí hay gente que en su momento se quejó de eso, y hay compañías que tuvieron miedo de eso. ¿Por claro, qué? En países puntuales, por ejemplo Estados Unidos, es algo que, si bien la esclavitud o el maltrato hacia la raza negra puntualmente fue a nivel mundial, sí, sí, hay países a donde hay más sensibilidad a eso, ¿sí? Así como también tenemos que tener en cuenta que todas las compañías desarrolladoras, las más famosas de videojuegos, son procedentes de Japón, que en su momento cada vez que hablamos en un claro, video tocamos el mismo tema, que es otra cultura, ¿sí? sí, sí. Entonces, en este caso no recuerdo puntualmente, pero esto engancha, no recuerdo puntualmente un ejemplo, pero esto engancha también con qué pasa cuando el enemigo es una persona de sexo femenino. Ujú. Hoy en día, hoy en día está mucho más visualizado el maltrato a la mujer, que siempre fue, digamos. Hoy en día está mucho Sí, más sí. jodido, tenso el tema, y en su momento no era menos tampoco, no era para menos. Entonces, si bien Double Dragon tuvo eso, tuvo enemigos femeninos, el que dio la nota Sí, fue sí, sí, Final sí. Fight de Capcom. Final Fight era la historia de la ciudad de Metro City. Un capo mafia secuestra a la hija del alcalde, que es May Hagar, uno de los protagonistas, que es el grandote de bigotes, Sí. que a su vez es novia de otro de los protagonistas. Entonces los tres emprenden el camino para limpiar la ciudad de todos los delincuentes y rescatar a Jessica Hagar. Si no me equivoco, era Jessica. Bueno,
En el medio de todos esos enemigos que tenemos que ir limpiando, que son enemigos secundarios, no son jefes, hay una, una chica, probablemente en su momento vos la veías y que te da. Quizás cuando éramos niños no nos dábamos cuenta, o quizás sí por toda la película de los 80, porque aparece una chica de pelo largo, rubio, con una gorra de policía, con botas Sí, altas, con portaligas, con un látigo, con un sí. body, y vos decís automáticamente es de un club de strippers, ¿sí? O ejerce la prostitución o cualquier otra cosa. Y vos decís, Sí, sí, bueno, totalmente. en su momento éramos chicos y por ahí no lo procesábamos y íbamos y le pegábamos porque era un obstáculo más, digamos, en nuestro camino. El tema es que empezaron a surgir críticas ya en su momento, que no estaba internet ni nada de eso, y Claro. Capcom salió a responder un tiempo después que se lanzó el juego, un tiempo bastante largo después que se lanzó el juego, y la respuesta de Capcom fue realmente muy épica en lo ridículo y en lo gracioso también, que fue que en Sí, realidad el personaje este se llamaba Poison, ¿sí? claro. Y que Sí, en sí. realidad no era una, y en realidad la respuesta de Capcom es que no era una mujer, sino que era un transexual, o sea, era un hombre, Claro. como para Sí, justificar, sí. digamos, que le pegabas como si estuviera bien, digamos, Claro, eh, sí, como como si fuera explica mucho más. mejor, porque va a decir, bueno, no, no, es trans, entonces bueno, le podemos pegar, ¿no? Le podemos pegar, claro, claro, es decir, Sí, no, no, por no. favor, no digas nada, hubiese quedado mejor Y cállate. fue, Está y bien, fue uno de pero los casos más, ese fue uno de los casos más ridículos, más sonados en su momento, más que nada por la respuesta de Capcom, porque no, no, no. fue casi innecesario eso. O sea, a ver, eh, hay frases que dicen que aún haciendo cosas buenas o mejorando al mundo, siempre hay alguien que te va a criticar, ¿sí? Siempre hay Sí, alguien que te va a criticar. Si hubieran quedado con esas críticas o con ese pequeño grupo de gente que no le gustaba la idea de golpear a un personaje femenino en un ujú, videojuego, cosa de que no estaba para nada fuera de contexto, ¿sí? Se hubieran quedado claro. con esa Sí, idea sí. y en vez de salir a aclarar algo que terminaron oscureciéndola más y terminó siendo una repercusión más Se hundieron, grande. sí, se Y hundieron bueno, más. ese es el primer caso de censura, de los más conocidos, digamos, los más sonados. En ese sentido creo que están hablando. Ah, no, no Ah, no, estaban no. hablando de gente que se está uniendo, Sí, sí, hay creo. gente que Bueno, se va uniendo un montón ahí. y después pasamos a lo que es la censura por ahí de algunas compañías de videojuegos, no solo regionales, digamos, porque hay muchos juegos que en Japón eran de una forma y cuando pasaron a la versión Sí, europea o norteamericana, ¿sí? Que es la que sí, recibíamos sí, generalmente los latinos, eh, sí. caso, por ejemplo, de censura en contra, que ya lo tocamos en su momento. Creo que lo vi también, lo vieron los que habrán visto la review en un minuto de contra que hice en el Ujú, atendedor, que están las destacadas, siempre les aviso esa. Son review cortas de sí, videojuegos, sí. que Son si por ahí no lo jugaste o nunca les diste una oportunidad, están buenas porque ahí te enteras un poquito de la historia del juego y cómo fue creado y un par de perlitas y datos curiosos. Contra sufrió una censura Sí, regional en lo que es la región PALM, que es la región como se conoce la región europea de videojuegos, ¿sí? mm, ¿Por qué? Porque en ese momento había leyes, sobre todo en Alemania, que siempre claro. los Sí, juegos que sí. salen en el continente europeo casi siempre están regidos bajo la censura que hay en Alemania. En Alemania hay una censura muy fuerte con los videojuegos, sobre todo después de Sí, lo que sí. pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Dejó toda la sociedad y las leyes muy Claro. sensibles. Una de esas leyes es que no puede salir la esvástica, creo. ¿No? Una de esas leyes es que no puede No hacerse ningún tipo de mención al régimen de Adolf claro, Hitler. pero Eh, que y cambiar todo. también, y también en su momento, también en España y en otros países europeos, había una censura fuerte sobre actos de guerra o actos bélicos de violencia entre seres humanos. Ah, mirá. Eso hizo que Contra Claro. cambie todos los sprites de los soldaditos eh, y de los soldados enemigos, todos, está bien que Sí, hay aliens entre medio, todo por sí, sí. robots, por mechas. Claro. Y cambio de nombre también, una para adaptarse
a ese tipo de personajes, y Sí, otra, por otra cosa que voy a nombrar ahora en unos segundos, que es que se llamó Probotector. La saga Contra no la conocen pero como Contra en Europa, sino como mira, Probotector, ¿sí? Entonces mira, está Probotector, Super Probotector, Probotector Alien Wars y todos los nombres que claro, uno conoce como Contra, lo conoce con el pero prefijo como de Probotector. ¿Por qué bueno, también le cambiaron el nombre? no, y no meca de una. Porque podrían haber Exactamente. directamente le ponían meca y listo. O Robo Wars, o Guerra de Robots, o algo así. Pero ¿qué pasa? Bueno, más allá del nombre, que no es malo, te Sí, digo, sí, no es malo, sí, Probotector suena bien, es un nombre ganchero, tiene onda, sí. o por lo menos siempre lo vi así. Los diseños de los mecha y de los cosos no estaban Claro. mal, para nada mal. Pero también le cambiaron el nombre por el hecho de que Contra, en Latinoamérica, se llamaba una guerrilla, ¿sí? A un grupo paramilitar Claro. de Nicaragua, Sí. ¿sí? Ujú. Entonces no querían que se asocie el juego con apología o con propaganda de ese tipo de guerrilla en Nicaragua, ¿sí? Mira, acá Entonces, vamos a mostrar un poquito ahí mientras vos seguís tirando la data. Ahí está, mira, los diseños, sí. los Sí, sí, sí. diseños ahí. Muy buenos, ¿eh? Muy buenos, no hay que negar eso, pero el cambio regional es muy brusco, digamos, para alguien que conoce la saga Contra, Claro, yo los pude descargar en emulador en su momento para jugarlo, la jugabilidad es la misma, no varía, claro, pero es raro ver todos robots en vez de gente, digamos. claro, Eh, claro, le, sí. le cambia bastante el significado también, porque en sí la historia de Contra, bueno, del primer Contra, habla de un futuro, eh, creo que es el año 2200, 2100 y Sí, sí. algo, en el que una raza de alienígena invade la Tierra para apoderarse todo y también tienen un poderío militar muy grande y sentan base en una isla, ¿sí? Y mandan a un soldado, a un grupo de cosas, a tratar de desmantelar eso, a Claro. Sí, investigar, sí, sí. y el grupo cae presa de esos aliens, entonces mandan a estos dos soldados, que uno es Billy y el otro nunca me acuerdo el nombre, creo que es Ah, Reis o algo así, a rescatar y a destruir al comando alienígena, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que es lo que es lo que es Contra sufrió esa censura de región, ¿sí? Después sí, sí. pasamos a lo que es las censuras de compañías. Y ahí vamos con otro Ah, ejemplo, que es uno de los más sonados también, que es sí, Nintendo y su política family friendly en ciertos juegos, o en la mayoría claro. de sus juegos, Sí, y sí. cómo ahí también le ayudó sin querer a Sega a no ganar la guerra de consolas, pero al estar muy cerca de ganársela en los 16 bits, que fue Claro. la guerra de consolas de los 90 más famosa y más famosa de la historia, entre la Super Nintendo y la Sega Mega Sí, Drive, sí. ¿sí? ¿Qué pasa? Había un juego en los 90, un cierto juego de pelea, que nos sorprendió todo por su gráfico digitalizado, que eran captura de movimiento de personas, ¿sí? Ujú. Que era súper sangriento, ¿sí? Este Sí, juego, sí. ya sabrán que es Mortal Kombat, ¿sí? Que rompió todos los récords, que fue una locura, que además, hablando de este tema, fue uno de los responsables de que se creara el sistema de clasificación por edad en Estados Unidos y en Latinoamérica y en muchos países también. Cada sistema es distinto, pero fue todo a raíz de Mortal Kombat y de Estados Unidos. Sí, El sí. sistema de clasificación ERSB, ¿sí? Ujú. Em, Sí, clasificación por edades. Fue Mortal Kombat, fue un debate que se armó en el Senado, con padres, con grupos religiosos y un montón de cosas. Mortal Kombat fue el que un kilo. desencadenó todo, ¿no? Pero también en el quilombo estuvo Doom involucrado, Ujú. estuvo Carmageddon, que era el famoso Sí, juego de autos, de atropellar gente. sí, sí, sí. Hubo muchos juegos que colmaron el vaso, digamos, y Mortal Sí, sí. Kombat fue la última gotita de sangre, digamos, para hacer una explosión ahí. Eh,
¿Y qué pasa? El, Llegó el momento, llegó el momento de llevar Mortal Kombat, ese arcade mítico que preocupaba tanto a los padres de los 90, a la consola que vos tenías en tu casa. El sí, famoso port a consola. Nintendo, siendo siempre tan family friendly y tan políticamente correcto, que dijo, opa, ese juego en mi consola, mm, claro, no sé. sí, 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 No sé cómo van a ver a la compañía, porque la compañía siempre se asoció con algo infantil, algo de niños. De ahí, por ejemplo, claro, lo cute en cierta forma y lo tranquilo que es la saga de juegos de Mario, Super Mario, ¿sí? sí, No se ve sangre, no se ve sí, violencia sí, de no, ningún tipo prácticamente. Eh, y dijeron, no, me parece que lo vamos a modificar un poco. ¿Y qué hicieron? Primero sí, sacaron la sangre sí. y la cambiaron por Mi- sudor. bueno, es que iba a decir tira, pero ese sudor que a veces parece vomito, que le sale vomito de la cabeza, parece. De todas maneras, Exactamente. esa fue una de las cosas que... Lo que fuera, pero yo te puedo creer que censuren por ahí algún traje, o sea, me parece estúpido igual, pero ponele Sí. a Chun-Li o a algunos personajes femeninos que le cubran un poco el escote, cosas así. Que Me pasó sigue, también en muchos países, pasa, ¿no? Pasó con los juegos de pelea, de ha que, pasado también, ha pasado, sí, por ejemplo, el caso de Mai de King of Fighter, que es sí, claro, bastante... Eso, por ejemplo, ella, lo que le hicieron fue quitarle la animación de rebote de su sí, seno, de sus pechos. sí, 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 O sea, en la versión americana no rebotan. En la claro, versión nipona, japonesa, hacen así. claro, Mientras ella está parada, la animación, digamos, de estática, se mueven, tienen física, digamos. En la versión cosa, no. Bueno, claro, volviendo a Mortal debe, Kombat, ¿qué dijo debe Nintendo? ser raro ver eso, que no se mueve, ¿me entendés? Porque es como que no va con la, Claro. con el cuerpo. Pero bueno, ahí estamos otra vez, digamos, con un choque de cultura, digamos, en los Sí, sí, japoneses, que en ese sentido, por ahí tienen una sexualidad un poco más adelantada y más libre en sí, algunas sí, cosas, en otras no, en sí, otras no. Pero bueno, lo que es Mortal Kombat, no solo eso, sino digamos, que cambiaron el, el eje principal del juego, ¿qué es? La Fatality. ¿Qué sí, diferencia a Mortal Kombat del resto de los juegos del peleo? ¿Qué diferencia en su momento? Que era hiper fatal. sangriento para la época, hasta el día de hoy, los últimos Mortal Kombat son hiper sangrientos. Ujú. Entonces, cambiaron los Fatalities y lo hicieron muy descafeinados, muy chotos realmente. Sí, Parecían sí. en joda. Era como que jugaras el juego y dijeras, bueno, para, en cualquier momento va a salir un cartel que diga, esto es una joda. Ahora empieza el juego de verdad. Porque la Claro, verdad sí, que una cagada, perdón la expresión, pero sí, 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 una cagada que le costó caro a Nintendo porque en su momento Sega empezó a vender mucho más consolas y mucho más copias de su versión de Mortal Kombat, en la claro, cual sí. las fatalities seguían igual que en el juego original, obviamente con el Ujú. downgrade, o sea, con el bajón de calidad de gráficos y de sonido que implica pasar algo de una máquina arcade a una consola de 16 bits de la época. Sí. ¿Y qué más? Y Las fatalities tenían... seguían igual, pero la sangre, claro, no, para la sangre, no estaba en el juego de por sí. Vos empezabas a Claro, jugar normal y no estaba. Pero que había un código que metías claro. mediante botones, un truco para activar la sangre. ¿Sí? Con eso Sega pasó el Claro, frente en venta. sí, sí. Por suerte Nintendo aprendió la lección y para Mortal Kombat 2 ya portearon el juego normal y de hecho por ahí en parte jugable es un poquito peor el de Super Nintendo, pero en lo que es Sí. parte gráfica y sonido y un montón de cosas es superior. ¿Eh? Dale, pero bye. Claro, sí, Que sí. esa fue, digamos, una de las peores, digamos, mocos o errores que marcó Nintendo en su momento, uno de los primeros mocos que se echaron, digamos, y que le dieron ventaja al rival, a su eterno rival y a su peor rival, que fue Sega Sí, en sí. ese momento. Así que, bueno, esos son los casos más sonados. Hay más, como decís vos, el tema de la ropa, también en la saga Sunset Riders, que es el de los Sí, vaqueros, ¿sí? sí, 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 Sunset Riders. Eh,
También cuando lo portearon a Nintendo, el juego original, en partes, viste, vos podías entrar a los lugares Sí, en algunas a la partes y tenías cantina, bonus. sí, dentro de la Claro, cantina, birra. cuando entrabas al salón, ¿sí? Que salías, Sí. o a los bares, salía tomando una cerveza. En la versión de Nintendo salía tomando un jugo, una soda, Claro, un cada tiempo refresco. me quiero tomando un jugo, digo, claro. Y en el coso, cuando salía abrazado a una, Sí, hombre, digamos, chabón, salía. prostituta del salón, Sí, sí, en la versión de arcade, bueno, era mucho más notorio, igual no se veía nada, pero tenían los vestidos medio escotados, sí, sí. medias con ligueros, y en la versión de Nintendo salía toda vestida con un vestido largo, y solamente Mm, no salía abrazado, sino que le daba un beso en la mejilla, ¿sí? Y claro. bueno, y cosas así, no sé, hubo miles realmente ahí para hablar un montón. Lo que sí, por ahí, eh, nos recuerda que siempre hubo censura, quizás no al nivel o no era tan fácil como hoy en día, pero esos son los casos más Claro. sonados y los que más me acuerdo yo, que yo los viví, digamos, yo los vi en su momento, no es que los tuve que googlear ni nada, sino que yo en su momento fui videojugador de la época y los vi en carne propia, digamos. Así que no Em, sé si hay alguien comentó algo que se no, acuerden, algo que te acuerdes vos. no, vos sabés que he visto en su momento mucho sobre la censura. No me acuerdo nombres en particular de juegos, pero sí me acuerdo mucho lo mismo que contaste vos de la censura que hubo. Yo sé que en Alemania suele ser muy fuerte la censura, sobre todo cuando tiene que ver con temas de guerra y bueno, por la historia que tienen. Y sabía que sí cambian mucho los trajes por ahí de los personajes, dependiendo también del país que estaban, que creo que son como las cosas más fuertes que se pueden ver en cuanto a censura. Eh, pero en este momento no me acuerdo un juego en particular que esté que censurado. Si bien he visto muchos, es como que me acuerdo los tipos de censura que he visto que ponele, eran irrisorias, como decís vos, en el sentido de que, no sé, he visto juegos que en vez de la esvástica ponen, no sé, una X, pero es como que todo es lo mismo y le cambian el nombre al personaje, o sea, eh, pero la cara es la misma, ponele, entonces es como Bueno, que, ahí sí, en el me cambio de acuerdo de eso. nombre, claro, ahí en el cambio de nombre, por ejemplo, me hiciste acordar uno muy conocido también, que es de la saga Street Fighter, también de Capcom. Claro, Originalmente el personaje Balrog, que es el boxeador, se llamaba M. Bison, que es el villano que nosotros conocemos, a claro, Bison, el jefe final, el comandante de las fuerzas de Shadalu, digamos el villano principal. Eh, M. Bison se llamaba el boxeador. ¿Qué pasa? Cuando salió el juego claro, de Japón, era obvio que M. Bison, por las características físicas, porque era boxeador y por el nombre, era como una especie de parodia de Mike Tyson. Entonces, para evitar ir a juicio o algún malentendido con el boxeador y con los derechos de su nombre, le cambiaron los nombres a los personajes. Entonces, el claro, boxeador se pasó a llamar Balrog, sí, Vega, sí, 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 Vega sí. se pasó a llamar, digamos, o sea, el boxeador se pasó a llamar Balrog, M. Bison, M. Bison y Vega Vega. Y en Japón era al revés. M. Bison era el boxeador, Vega era el jefe Claro. final y Balrog era el tipo de las garras y de la máscara, ¿sí? Entonces, Ah, otro vos caso sabés, es, el otro día, porque me bajé el emulador de manija de estas mm, conversaciones que tenemos los miércoles, y digo, están mal los nombres. Se ve que en el que tengo están al revés los nombres. Digo, me parece, capaz que yo hacía mucho no lo jugaba, digo, pero para mí no se llama así, no se llama así, y es esto, ahora me lo decís, digamos, me lo confirmás que están todos los nombres cambiados. están los Eh, nombres de esos tres claro, jefes, porque junto con T-Hawk creo que eran los tres jefes en su momento, cuatro jefes, claro. perdón, en la versión original de Street Fighter. Después hicieron la Champion Edition, que era la versión Sí, que incluía que podías elegir a esos personajes, ¿sí? Entonces hicieron ese cambio claro, más que nada solamente para mudar de nombre
a M. Bison, que era el Claro. boxeador, que iba a ser muy notorio, que era un plagio, un homenaje con cariño, no cariño, lo que fuera. Estaban Sí, tratando de sí, evitar algún tipo de demanda, entonces cambiaron todos los nombres. claro. Eh, y así Mira, muchos otros casos de cambio de nombre. acá Sí, estoy viendo algunos, estoy buscando algunos particulares, algunos datitos como para adornar un poco más de algunos juegos que fueron censurados. El Grand Theft Auto 5, bueno, fue censurado en Corea, en su versión coreana y japonesa por el contenido sexual, por la desnudez que se ve en el juego. Fueron consideradas muy gráficas para la moral de ambos países. Mira, eso es un juego ahí para ir tirando algunas datas. Wolfenstein 3D también en su momento, que era el primer juego, digamos, de las cabezas de ID Software, que son Carmack y Romero. Creo que en ese juego no sé si estaba solamente Romero o Carmack, que después fueron los creadores de Doom. ¿Sí? Wolfenstein 3D fue censurado en Alemania, obviamente por su temática absolutamente nazi. Había Claro. símbolos de esvásticas en todos lados y además su jefe final era Ay, Adolf Hitler, claro, sí. versión mecha. Así que Ese es el Wolfenstein, es el que digo yo que está censuradísimo, que es creo que uno de los casos también más conocidos, me parece, de censura en ese país, ¿no? Eh, sí, sí, sí. ese que yo Eh, venía pensando y no me acordaba el nombre. a Doom Eh, también lo censuraron en muchos países en su momento. claro. Carmageddon también sufrió una censura, un corte. Ah, En muchos lados se cambió los peatones normales por zombies y la sangre mira, roja por sangre verde. claro, sí. Eh, y bueno, no sé, si te pones a pensar en infinidad de Hay casos y hasta el muchos. día de Mira, hoy. el Red Dead Redemption 2 fue en Japón, se eliminó por completo la desnudez y los cuerpos amputados. O sea, prácticamente perdió sentido el juego porque eh, Sí, es como, bastante violento, muestra, sí, digamos, es otro juego de la factoría Rockstar, que son los creadores sí, de sí, Grand Theft Auto. Y bueno, Red Dead Redemption es un GTA en el lejano oeste, o sea, sí, le sí, quitas la violencia, le quitas la temática sexual o adulta o de drogas o de tráfico de cosas o de cosas ilegales y es como que le quitas el 90% del juego. Lo mismo creo que pasó hace poco también con The Witcher, también que tiene ah, muchas escenas de desnudez, eh, pero muchas. También fue ujú, censurado en varios países. Eh, Está la versión del juego este, no me sale el nombre ahora, creo que es sí, el Call of Duty. sí, La famosa misión esta de nada de ruso, que en un ujú, momento tomas el control de un grupo tipo terrorista, tenés que hacer un atentado en un aeropuerto y tenés que sí, dispararle a civiles. ujú, Luego, en una revisión del juego y en una reedición para consolas de nueva generación, se puso la opción de que puedas saltarte esa misión tocando un botón ah, para claro, gente mira, sensible porque fue muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que hasta el día de hoy, hasta hace poco, de hecho, están pasando ese tipo claro, de sí, tiroteos, sí, ¿no? Bastante heavy, entonces, es como te digo, es por país la cosa. A ver, sí, sí, nosotros acá en Latinoamérica y puntualmente en el país, si bien hubo atentados o hubo cosas turbias, no estamos por ahí expuestos a ese tipo de violencia, digamos, entonces por ahí nos parece más normal o lo vivimos ujú, desde afuera, pero países como Estados Unidos que tienen una problemática muy grande con el uso de armas de sus ciudadanos y con el tema de la gente esta, digamos, que se mete a hacer tiroteos en la escuela y en lugares públicos, es por sí, ahí sí, como muy heavy para ellos juegos con esa temática. Lo mismo que para Alemania el juego con temática de guerra, sí, sí, o no sé, ¿me entendés? Entonces es como que cada país, cada región tiene su tabú y hasta el día de hoy sigue estando. Y hoy, como te digo, es mucho más fácil que la gente se queje de algo y trate de cancelar algo que en ese momento, pero censura hubo siempre, claro, sí, sí, gente ofendida va a haber y hubo siempre. Y sí, sí,
y bueno, hasta el día de hoy, digamos, seguimos teniendo vestigios de esa censura de los 90 con el sistema de clasificación por edad que se creó en Ujú. esa época Claro, y sí, sí, sí. un par de cosas más hoy en día, digamos. Así que bueno, hasta Claro. acá es lo que tenía yo por ofrecerles. Quiero ver en los Bueno, comentarios cuando cuelguen el video en Instagram qué caso de censura recuerdan, cuál les pareció el más tonto, el más gracioso, alguna historia también me gustaría que nos algunas cuenten anécdotas de censura, como la que me anécdotas pasó, de... que me bajé el juego y estaban cambiando los nombres y yo no sabía que lo habían censurado. Bueno, ya hoy me enteré el por qué estaban todos los nombres cambiados. No era Y que estaba loco. también, y también esos juegos que te daba vergüenza poner cuando estaban tus viejos. O tus abuelos o cosas que vos decías, uy, no sé si tengo ganas de jugar a Mortal Kombat, pero está mi abuelo atrás, pasa cada rato y mira si en un momento hago la fatality y le arranco la cabeza a alguien, ¿qué va a decir? Claro, me quedo con Nene, la columna. Ah, no. esos jueguitos te vuelven violento, nene. Esos Sí, jueguitos sí, te van a atrofiar el cerebro, te decían, ¿viste? Te vas a quedar sí, ciego. sí, Bueno, sí, esos todas las juegos, frases. cuéntenos esos juegos que les daba vergüenza o tenían pudor de jugarlos adelante o por escenas también así me subí de tono o por un montón de cosas. ¿Qué juegos tenían así vergüenza jugarlo delante de alguien? ¿Y qué juegos sus madres, sus padres, sus abuelos, Claro. el que estuviera a ¿Qué cargo de juegos estaban ustedes decían, censurados en sus casas? ¿Qué juegos estaban censurados claro, en sus casas por sus que padres? decían, ni en Claro. pedo te compro ese cartucho, ni en pedo te compras ese juego, esos jueguitos te van a volver violento, esos El jueguitos te van a GTA dicen ahí, endemoniar, el ya GTA. hay censurado en algunos casos. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Y qué Sí. parte por ahí les daba vergüenza o no querían coso? O qué ustedes censurarían o quitarían la censura directamente con el tema de la clasificación por edad ya está? Ujú. ¿O dejarían a criterio de cada padre? Hoy en día hay que decir también que con el internet avanzado que tenemos, a la vez de Ujú. salvarnos de comprar juegos que por ahí no nos gusten, también los tutores, los padres, los abuelos, que sea el tutor, puede Sí. acceder a videos previos del juego, puede entrar en YouTube, a un clic, están de poner GTA San Andreas, GTA 5, GTA 6, Mortal Kombat 20, a Sí. ver cómo es el tráiler y listo, y fijarse si es No, adecuado a su criterio claro. para sus Aparte hay niños. gameplays, hay reviews, no solamente el tráiler, hay de todo para Exactamente. informarse un poco Exactamente. antes. Y estamos nosotros también para contarles un poquito, que ya voy a venir con noticias frescas, digamos. Voy a empezar a incorporar en todos los vivos una noticia fresca de lo Va, actual, de lo que se viene ahora. ahí va. Para no ser tan boomer, como dicen los chicos, vamos a empezar a traer noticias nuevas y rumores y cosas que se dan. Por ejemplo, decirte que ya NRN Studios ya está trabajando hace rato en el Mortal Kombat 12, que hay Mirá, ahí va. muchos personajes que no entraron como DLC en el 11, que seguramente de cajón van a estar en este. Uno de los rumores más grandes, así como incorporaron a Rambo, Robocop, en su momento en el Mortal Kombat 9 incorporaron, perdón, en el 9, en el 10 no recuerdo bien, incorporaron a Freddy, van a incorporar a Ash de Evil Dead, ¿sí? Mirá, Ash vs Evil Dead. qué lindo. Eh, lo van a incorporar seguramente, está casi confirmado. Y otros personajes icónicos de la saga de Mortal Kombat van a estar en Mortal Kombat 12. Y bueno, se encuentran trabajando en ese juego. El 9 Así es que bueno, dicen ahí. buenísimo. Para mí uno de los mejores Mortal Kombat de la nueva generación. Quizás porque respetaron mucho lo que fueron los primeros dos Mortal Kombat, lo que es el uno y el 2 con los personajes, con los estilos de pelea, con los trajes, los skins, los Claro. emplazamientos, los escenarios, el tipo de violencia y jugabilidad casi en 2D. ¿Sí? Era un 3D muy corto, era prácticamente en 2D toda la jugabilidad de ese Mortal Kombat, entonces volvió a darnos el amor por la saga a nosotros que somos, digamos, hartos fans Y, de la franquicia. sí, y Mortal Kombat sigue estando censurado.
por la violencia, hasta el día de hoy sigue siendo, empezamos con Mortal Kombat, terminamos con Mortal Kombat. Sigue siendo motivo de censura en muchos países, sí. El 11 fue censurado también en varios países, sí. En varios países, exactamente. Un también, así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerden que vamos a poner la votación para la semana que viene también. Lo que es lunes, martes de la semana que viene, más o menos ponemos la votación para el miércoles hacer el programa. Esperamos muchos comentarios en Instagram, en YouTube, así les respondemos. Y hablamos, así que nos manden mensajes también y nos comenten su experiencia para charlar un rato. Así que bueno. Que nos mandan por privado, después por ahí si no contestamos escrito, creo que el capítulo pasado, el programa pasado, no contestamos por escrito, pero sí hablamos sobre lo que nos escribieron por acá, entonces por ahí hablamos por acá. Privado, si no quieren dejar un comentario, entonces nosotros lo leemos y en el programa seguramente vamos a tocar o vamos a hablar de lo que nos dicen. Así que por privado también, si quieren tirarnos ideas para temas para poner a votación para que la gente vote, también van a ser bienvenidos, van a ser puestos, digamos, en la votación. Genial. Así que bueno. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hoy fue un temita ahí medio complicado para tocar, pero siempre interesante. Bueno, nos vemos. Gracias por escucharnos una vez más y nada, lo vamos a subir a YouTube y ya saben todas esas cuestiones. Adiós. Gracias, atendedor. Nos vemos, gracias.